Con el doctor Guillermo Moscoso, él es psicólogo deportivo, él ha trabajado con la selección peruana de fútbol y yo voy a empezar preguntándole algo que a mí me inquieta mucho, es que yo no me imagino cómo se deben sentir los jugadores peruanos o cualquier jugador en verdad cuando está en un estadio y tiene a más de 49.000 personas, como es el caso de la Bombonera, gritándole y alentando al otro equipo y todos esos factores. ¿Cómo se debe sentir? El doctor Moscoso me va a explicar, por supuesto, esta situación y me va a contar un poquito cómo es trabajar psicológicamente con los jugadores de fútbol, porque eso es un partido aparte, doctor. Tenga usted muy buenas tardes. ¿Cómo está? A ver, comencemos comentando de que a estos factores a los que te refieres, nosotros le denominamos factores externos. El rival, cancha, atmósfera, público, referee, etcétera, etcétera. También tendríamos que comentar de que este es un trabajo de la semana en que ellos llegaron acá. Debemos asumir que estos trabajos deben ser desde las etapas formativas. Lo primero que tú debes intentar en estas circunstancias es de que todos los jugadores y cada uno de ellos de manera individual tengan el mejor control emocional. ¿Para qué? Para que puedan estar siempre focalizados en la tarea. La tarea es las situaciones tácticas, cómo reaccionar ante alguna adversidad, cuando están con el balón, cuando han perdido el balón, ¿correcto? Cuando un jugador comienza a perder esa focalización y comienza a pensar más en el público me está gritando cosas, el referee me está cobrando lo que no debe, la cancha está con hueco, etcétera, etcétera, comienzas a pensar menos en lo que debes hacer y eso significa que comienza a elevarse tu nivel de ansiedad. Cuando tu nivel de ansiedad comienza a elevarte, simplemente, como se suele decir, te sales del partido. Claro, y pasa mucho también con el tema de la frustración, ¿no? Fallar un gol, ¿no? O que el árbitro te cobre una falta que tú consideras que no es justa, eso también te genera una serie de emociones que tienes que saber controlar para no cometer errores que puedan terminar en fouls o en faltas que puedan ir contra tu equipo. Ese es parte del control emocional, porque yo puedo hacer un chut y fallar, pero eso debo saber de que no debo perder la concentración. De repente fue un mal movimiento, el balón vino pifiado, etcétera, etcétera, ¿correcto? Pero si en vez de ponerme a pensar en cómo debo volver a chutar, me pongo a pensar en que ¿y si la fallo? ¿Y si perdemos? Definitivamente el nivel de ansiedad sigue subiendo, puedes llegar hasta momentos de angustia en donde comienzas a hiperventilarte, comienzas a respirar inhalando y eso te va consumiendo muchísimas calorías, muchísima energía y eso hace de que llegues a un momento frustrado y cuando tú te frustras ves cada vez más lejana el objetivo. Ahora, una de las cosas que se le elogia a Ricardo Gareca es precisamente que ha trabajado psicológicamente con los jugadores peruanos porque era un punto débil de la selección, de las selecciones anteriores que hemos tenido, el trabajo psicológico, ¿no? Él se ha centrado en que los jugadores estén concentrados desde el primer momento, apenas ellos pisan la capital, no tienen ningún día libre, ellos van de frente a la concentración y se trabaja directamente con el entrenador y también con el equipo psicológico de la selección. Creo que una de las virtudes de este profesor es que ha sabido mirar de manera externa el mundo, ¿verdad? O sea, alguna vez el profesor Company, cuando trabajamos en el Sport Boys, nos decía, si el entrenador ve el mundo en tubo, el fútbol lo va a ver en tubo. Si el mundo lo ves de manera abierta, al fútbol también. Eso significa que él tiene un psicólogo que trabaja con él años. Yo sé que hasta en el equipo de fútbol ha trabajado con él. Y también trabaja con otros profesionales, con nutricionistas, con fisioterapeutas. Tiene gente de imagen, trabaja con un peruano, con Ñol, que es todo un ídolo, ¿verdad? Entonces, eso hace de que esta persona obtenga la información de todos y a partir de allí, de toda esa gestal, sacan conclusiones. Ahora, hay elementos extrafutbolísticos que también afectan al jugador, ¿no? El hecho de que algunos aparezcan pues en la prensa de espectáculos y no en la prensa deportiva, también afecta la estabilidad emocional del jugador y eso también tiene repercusión en el rendimiento del jugador en la cancha. Claro, es un elemento externo más, como lo que comentábamos hace un momento, ¿verdad? Cuando tú tienes, digamos, algunas situaciones que te sacan del foco, ¿correcto? Y eso te puede llevar justamente a fracasos, un fracaso tras otro fracaso, pero simplemente te sacan totalmente del tema. Aquí lo principal es enseñarle al jugador a que tenga control emocional. Hay muchas herramientas, hay muchos métodos y programas para enseñarle a un jugador a tener control emocional. Ahora, doctor Moscoso, usted me hablaba de que la psicología deportiva trabaja de forma distinta a la psicología, digamos, clínica, convencional, a la psicología clínica,
porque trabaja por encima de la normalidad, es decir, se proyecta a situaciones mucho más extremas de las que se puede proyectar la psicología clínica. Sí, lo que sucede es que a los inicios de la psicología deportiva en nuestro país fueron los psicólogos clínicos los que comenzaron a intervenir, pero comenzaron a hacerlo con métodos y protocolos de la clínica. Y un psicólogo clínico principalmente trabaja de la patología hacia la normalidad. O sea, hay una persona que tiene un problema serio, que te está imposibilitando tener un adecuado interactuación en tu círculo social, laboral, etcétera, etcétera. Mientras que el psicólogo clínico no, el psicólogo clínico va del punto de normalidad. Se supone que un deportista top class o de alto rendimiento es un deportista que tiene un nivel alto en todo su performance biopsicosocial. Y entonces lo que intentamos es de que llegaste a tu tope físico, llegaste a tu tope técnico, llegaste a tu tope táctico, pero hay ese momento que es la fuerza de voluntad, lo que hace que ese punto de 100% lo puedes llevar a 105, a 110%. Hay una pregunta que me hacen a través de las redes sociales y yo considero que es básica, doctor. ¿Cómo manejar la frustración? ¿Cómo manejar ese sentimiento de derrota en caso de que el partido sea desfavorable o en caso de que se hayan enfrentado a una serie de resultados desfavorables? ¿Cómo lo maneja el jugador? Cuando tú comienzas a frustrarte, cuando la ansiedad comienza a subir, comienzas a pensar menos. Comienzas a perder lo que nosotros llamamos el foco. Cuando ustedes ven que el pro hace esto, simplemente ese es un código no verbal, es un código mímico o gestual. Pero no se supone que lo he inventado, se supone que eso es parte del programa de trabajo que están teniendo los muchachos. Y cuando él les hace esto a uno o a varios... Lo vimos en el partido con Ecuador, que le hacía así. Y en varios partidos lo hace, simplemente hace de que tú rebobines inmediatamente y vuelvas a un estado consciente. A un estado en donde dice, sí, algo está pasando en mí, y tienes fracciones de segundo para poder rebobinar todo y nuevamente regresar a la ruta, ¿no? Entonces se llama focalizarte nuevamente. Muchas gracias, doctor Moscoso, en verdad interesantísimo el tema de la psicología deportiva, también es un elemento sumamente importante para los jugadores en este partido que se va a jugar ante Argentina y por supuesto el partido que se va a jugar contra Colombia aquí en nuestra capital. Yo le doy paso a Juli.